buenos días. Es un gusto volver a saludarles. Estamos en la clase de octavo grado. Quisiera empezar diciéndoles que todos tenemos un propósito en la vida. Cada uno de nosotros nacimos con una facultad especial y con virtudes que nos hacen únicos y diferentes. Pero, ¿para qué son esas virtudes? Bueno, las son para utilizarlas en ese propósito de vida que nosotros tenemos. ¿Usted tiene un propósito? ¿Ya se ha preguntado cuál es su propósito? Bueno, si todavía no lo hemos encontrado, debemos buscarlo todos los días, constantemente. Pero primordialmente tenemos que ser personas que vayan adelante, creciendo, para ser agentes de cambio en nuestra sociedad. ¿Eh? Muy bien, esta mañana quisiera que viéramos un tema que es muy importante, que son los derechos humanos. Para ver este tema vamos a utilizar tres inteligencias: la lógica, la intrapersonal y la interpersonal. Y las tres van a ser muy adecuadas para este tema. Ahora bien, quisiera recordarles que en cuanto a nuestros derechos, nosotros necesitamos conocerlos, pero también debemos de aplicarlos hacia otras personas. Es decir, que así como nos gusta que nos respeten, nosotros también debemos de respetar las ideas, las costumbres, las tradiciones, pero todo el entorno de otras personas, ¿sí? Entonces es importante conocer nuestros derechos. Ahora bien, quisiera remontarme un poquito a la historia en cuanto a los derechos humanos. Tal vez alguno de ustedes recuerda que allá por el año de 1938 a 1945 se da ¿qué? Vamos a ver, ¿y alguien recuerda? ¿Sí? Exacto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en esta Segunda Guerra Mundial? Muchos derechos de las personas fueron confinados. Algunos fueron destruidos, a otros no les hicieron caso. Y en esta parte de la historia vemos cierta crueldad humana o cierto deterioro de la humanidad misma. Y muchos países estaban asustados de ver que muchos derechos no habían sido cumplidos. Entonces, en el año de 1948 se crea una institución que es conocida como la Organización de las Naciones Unidas, o sus siglas ONU. Y la ONU ratifica de alguna manera un convenio que nos ayuda a descubrir que necesitamos nosotros conocer nuestros derechos. Y entonces el 10 de diciembre de 1948 se da la primera declaración de los derechos humanos. ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante promulgar los derechos humanos? O dicho de otra manera, ¿por qué es importante conocerlos y ratificarlos en un documento? Porque si la humanidad los conoce, entonces puede empezar a practicarlos. Muy bien, hablando de derechos humanos, debo recordar que el primer derecho que está en nuestra Constitución y en muchas constituciones de los países es el derecho a la vida. ¿Por qué es importante el derecho a la vida? Porque como seres humanos necesitamos comprender que tenemos ciertas facultades, y una de las primeras facultades es que nosotros merecemos vivir, que Dios nos creó para poder vivir y por supuesto vivir de una manera feliz y tranquila, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros conocer cada uno de nuestros derechos. Ahora bien, en Guatemala nuestros derechos están avalados o están escritos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en realidad cada país tiene su propia constitución y cada país tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones. Dicho de otra forma, cada país tiene sus propias leyes para defender esos derechos y esas obligaciones. Entonces yo les invito a conocer estos derechos humanos, ¿verdad? Que ya los vamos a ir viendo poco a poco. Pero quisiera también resaltar esta mañana que hay tres pilares fundamentales en cuanto a los derechos humanos. ¿En qué están basados los derechos humanos? Bueno, estamos trabajando en la página 55 de su libro y el primer pilar es la dignidad humana. Religiones como el cristianismo, ¿verdad?, que es una religión ya muy conocida, han dicho que nosotros tenemos dignidad. Es decir, que de alguna manera tenemos el derecho de vivir, pero vivir de una manera digna. Como ser humano, yo soy completamente facultado para vivir una vida digna. El segundo pilar es la naturaleza humana, ¿verdad? Como ustedes recordarán, tenemos cualidades específicas como humanas que nos hacen diferente a otros géneros o a otras especies. Y eso nos faculta para tener derechos.
Y el tercer pilar, como está en la página 55, es la razón y la comunicación. Nosotros utilizamos el raciocinio, la comunicación, y eso nos permite ser personas que puedan comprender sus derechos, pero también trasladarlos. Entonces, jóvenes, es importante conocer cada uno de nuestros derechos. Dice el artículo 3 de nuestra Constitución que el Estado debe de garantizar nuestra protección. Pero también debemos de recordar que nosotros como personas necesitamos ser influencia para otros, necesitamos conocer nuestros derechos, pero también respetar los derechos de los demás. ¿Por qué entonces es importante conocer nuestros derechos? Porque conociendo nuestros derechos nos vamos a respetar a nosotros mismos como humanos, como dignos, pero también vamos a respetar los derechos de otra persona. Entonces, jóvenes, les invito a conocer este tema, a trabajar en su plataforma y a dar lo mejor de nosotros. Hasta una próxima. Es un gusto volverles a saludar y nos vemos pronto.